utilizarlas. Y el objetivo de hoy es enseñar de forma clara y empática cómo crear un presupuesto realista y funcional, entender distintos métodos de distribución del dinero y descubrir herramientas prácticas para tener control sin complicarse. Por lo menos en el caso de Marlene, que tiene ahorita ese inconveniente, que por ahorita no atosiques más a tu esposo, él no va a querer darte los papelitos, no va a querer decirte, pero ustedes tienen cuentas conjuntas. Entonces usted más o menos puede tener una idea de si allí hay gastos hormigas importantes. Tú lo puedes ver, o sea, puedes tener más o menos una medio ojeada de eso, o sea, tienes el grueso, tienes el alquiler, tienes las, no sé, las tarjetas de crédito, tienes el crédito, qué sé yo, lo que pagues, la comida, controlas a ver cuánto se te está yendo en comida, que quizás eso sí lo puedas tener, y haces un apartado en gastos hormiga, a ver cuánto se va en gastos hormiga. Cuando pase un mes y tú le digas, mira, amor, a nosotros en la casa nos entra, un ejemplo, ¿no? Voy a dar un número loco. En la casa nos entra $1,000, pero realmente de los $1,000 nosotros pagamos 200, un ejemplo, ¿no? 200 en alquiler, 200 en servicios públicos, 200 en gastos de comida, 200 en qué sé yo, pero hay $200 que es que no veo que se están haciendo y sería importante ponerle un ojo a eso, a ver dónde están, porque no los tienes tú, no los tengo yo, en algún lado están. Eso que tú no te estás dando cuenta, para dónde se está yendo. Y empezar a buscar si hay una fuga. De pronto no la haya. De pronto están viviendo al límite. También puede ser. A veces el problema, yo siempre decía, el problema es a dónde se está yendo el dinero, pero a veces el problema es de ingresos. Y entonces ahí tenemos que poner a funcionar esta. Yo cuando estuve en esta situación, yo le dije a mi esposo, mira, ¿sabe qué? O sea, yo no me voy a emplear. ¿Cuánto está haciendo falta para completar los gastos del mes? Yo voy a hacer uñas a domicilio, porque era lo que sabía hacer. Pero no dejé el emprendimiento, hacía uñas a domicilio. Entonces me quitaba la camisa de manicurista y me iba con la camisa de emprendedora. Y así iba. Y así duré un tiempo. Y se vale, ¿sabes? Pero hay que, o sea, ¿qué tengo, con qué cuento y qué es lo que quiero? Entonces, bueno, eso es importante. Entonces, bueno, aquí importante saber, no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto sabes retener y usar con intención para multiplicar. Eso es lo que vamos a buscar. Una pregunta muy común, ¿te ha pasado que cobras y a los pocos días sientes que el dinero desapareció? Eso nos pasa mucho, nos ha pasado mucho en algún momento y no sabes en qué. Te da miedo revisar la cuenta bancaria. Hay gente que es que no, lo que le pasaba a mi esposo, no quiere saber qué pasa con la plata. Sabe que no tiene, pero no quiere saber qué pasa con la plata. Eso no es desorganización, es falta de conciencia financiera. Y eso se aprende. Hay gente que porque sus padres han sido muy organizados, lo que está hablando con Justina, que siempre todo lo han anotado, que tal, que no sé qué, pues lo traen pero en la mayoría de casos no, y hay que aprenderlo. Y el presupuesto es el acto de ponerle nombre a cada peso que ganas. Sencillamente eso. O sea, ahorita el objetivo es saber qué está pasando con el dinero, para programarse, para saber, por lo menos en ese momento coyuntural que tuve con mi esposo, nosotros aquí los gastos mensuales fijos de nosotros iban por 2.200 euros y él se ganaba 1.900, 2.000. Entonces empezamos a tirar de los ahorros, que no era la idea, porque él es súper prevenido y cada vez que tenía que tirar de 1 euro del ahorro, ¡oh!, eso era un suplicio. Y entonces ahí fue donde yo le dije, pues nada, yo voy a salir a hacer uñas. Y me hacía, no sé, 4 o 5 uñas semanales para hacerme 300, 400 euros para completar, para que no sacara de los ahorros. Y pues si lo que le preocupa es sacar de los ahorros, pues yo voy a evitar que saque los ahorros. Y fue una temporada en la que yo ni pintarme cabello, ni nada, nada. Yo me reducí al mínimo de gastos. Porque yo sí tenía mi meta clara. Cuando él se empezó a dar cuenta que yo la tenía clara,
que yo sabía lo que quería y que no iba a parar hasta lograrlo, pues no le quedó de otra. Si no puedes contra el enemigo, únete a él. Pero eso es con constancia, porque a veces los hombres se ven presionados, dependiendo también de los responsables que son, y seguramente tu esposo es responsable y se ve presionado y dice, no. ¿Qué es un presupuesto y por qué es tan importante? Es un plan anticipado para tu dinero, que te permite decidir antes de gastarlo, no después de haberlo perdido. Y esto es fundamental. Beneficios, te da claridad mental, o sea, te da una paz tener un presupuesto. A mí me encanta porque resulta con que ya nosotros más o menos, claro, ahorita gracias a Dios y no, pero en ese momento ya yo sabía que cuando logré identificar para dónde se iba el dinero y todo, nuestros gastos mínimos eran 2.100, 2.200. Entonces yo ya sabía que con los 2.200 se cubrían los gastos básicos. Entonces me da una tranquilidad porque yo ya sabía de dónde iba a salir el dinero para completar esos 2.200. Pero si yo no le pongo nombre, no me hubiese dado cuenta y él hubiera seguido hablando de los ahorros y me sigue presionando y sigue el problema. Pero solucioné el problema que había. Y el problema es que empezó a hablar de los ahorros. Y al mes siguiente hablaba otro poquito. Y al mes siguiente hablaba otro poquito. Y ahí fue cuando con esto identifiqué cuánto alaba y en cuánto tenía yo que aportar. Y algo que nosotros tenemos, yo siempre lo digo, yo soy de energía y de que cuando esta empieza a buscar opciones, o sea, tenemos que hacernos preguntas inteligentes, el universo, la vida, Dios, el cosmos, no sé, como tú le quieras llamar, te empieza a mostrar oportunidades y hay que agarrarlas. Entonces yo empecé, y mire, es increíble, Marlene, era cómico porque cuando yo busqué el primer trabajo, nuestros gastos eran 1.250, que fue cuando yo empecé con el tema de presupuesto. Nos quedamos sin trabajo por pandemia. Sin trabajo yo estaba recién llegada aquí, se quedó sin trabajo. Y los gastos eran 1.250, que era la comida, el alquiler y más nada. Y yo empecé, Dios mío, necesitamos un trabajo por lo menos, no, mentiras, eran 1.100. Por lo menos 1.100 euros, señor, por lo menos 1.100 euros, él o yo, alguno de los dos, para tener esa paz mental y no tener que hablar de los ahorros. Fue increíble porque yo conseguí el trabajo en la estética y ganaba 1.150. O sea, yo le pedía a la vida 1.100, pues bueno, ahí tiene como 50 para que se tome el café. 1.150. Después él empezó a trabajar, nos empezamos a acomodar, los gastos empiezan a subir porque uno empieza a mejorar el estilo de vida, aquí ya y Z, nos tocó mudarnos para allí y para acá, y los gastos subieron, y yo vengo y me salgo del trabajo porque yo me salía a emprender, a inventar, y los gastos ya iban por 2.200. Cuando yo identifico que los ingresos de él iban por 1.900 y los gastos iban por 2.200, yo empecé a ver cuántas uñas tengo que hacer para hacer los 300 adicional, para tener la paz y la tranquilidad que necesito que tenga este señor para que me deje hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces yo necesito hacer tantas uñas, a ver, ¿a quién llamo? Y empecé a escribir, haciendo uñas a domicilio, haciendo uñas a domicilio, haciendo uñas a domicilio. Mire, era increíble. Me aparecieron como 10 clientes y las 10 clientes me daban los $3.100 que tenía, que necesitaba. O sea, es una cosa que es que nosotros no tenemos más porque nosotros no sabemos pedir. Pero si tú pides, o sea, si tú le dices a esta, yo necesito esto y te lo crees, todo se empieza, a mí me daba risa. Yo decía, después, pero a ver, podía ser más de 300. Mire, nunca pasé haciendo uñas a ganar más de 300. Ese fue el monto que yo me puse en la cabeza. Yo sabía que con 300 cubría. Y después es que igual fue cuando conseguí el trabajo de 1.150. Yo decía, Dios mío, podía haber dicho 2.000. O sea, claro, uno pide al mínimo porque uno pide para hoy. Pero cuando le llega, que le va a llegar dentro de 6 meses o dentro de un año, uno tiene otras necesidades.
Entonces, ¿qué no sabemos pedir? Ese es el tema. Porque muy seguramente hoy estás viviendo lo que pediste hace 2 años o hace 5 años y no te estás dando cuenta. Perdón, Betty, ¿no le pase a usted que resulta que cuando yo tenía restaurantes en Barranquilla, en Colombia, yo decía, ay, señor, manda una hambruna de gente, porque el padre, todo el mundo iban a comer allá, y bendiciera cuando yo entrara, porque era la dueña y todo, y orara, hiciera ya una bendijera. Entonces me dijo, me enseñaron, pida, escuché que decían, Señor, mándame una hambruna de gente. Señor, mándame. Pues claro, una vez me llegó un bus completitico de argentinos que estaban paseando por Colombia y había unos que, ay señora, ya no tenemos dinero, mire, no sé qué. Claro, después le conté yo al padre, le dije, padre, mire, es que tiene que decir una hambruna de gente con dinero. Claro, claro, Porque si dice una hambruna de gente, pues le manda todos los emigrantes, todo lo que quiera. claro. Sí, sí, es que el tema es que no sabemos pedir. Pero bueno, el tema es que tener un presupuesto de verdad que nos da claridad mental, elimina la ansiedad financiera porque ya tú sabes lo que va a entrar y para dónde se va a dirigir y sabes que no vas a aguantar hambre y sabes que no vas a quedar mal con tus pagos, o sea, ya lo sabes. Te permite tomar decisiones sin culpa, porque si tú dentro del presupuesto tienes $50 para tu gasto, pues tú sabes que de los 50 te tomas el café que te dé la gana hasta que gastes tus 50, pero tú esos 50 te los gastas sin culpa. Y de hecho, más adelante vamos a ver que en los gastos, en el presupuesto, tiene que haber una partida, así sea mínima, tiene que haber una partida personal para gastar sin culpa en las posibilidades de cada quien, pero tiene que haber porque nosotros tenemos que sentirnos que valemos. Y libera recursos para tus metas reales. Un presupuesto no es una cárcel, es un mapa hacia tu libertad. Resulta con que hay métodos de presupuestación muy famosos y se ven muy bonitos. Yo los coloqué aquí, pero se ven muy bonitos aquí. En la realidad, esto hay que trabajarlo mucho para que esto se dé. Pero en la teoría nos dicen que el método clásico es el 50-30-20. El 50 es que el 50% para necesidades básicas como renta, comida, transporte, 30% para estilo de vida, entrenamiento, salidas, ropas, etcétera, y 20% ahorro y pago de deudas. El que pueda cumplir esta regla, genial. Si yo me gano 1,050 lo básico, 300 disfrute, ahí no hay mucha cuenta que sacar. Esto es un método muy famoso. Eh, a esto deberíamos llegar, pero muy seguramente si empezamos a hacer, si nosotros estamos hablando de los pelos, es porque estamos muy lejos de este método, muy, muy lejos de este método. El punto de este método es una guía, no es una regla. Si tu realidad es distinta, hay que ajustarlo. Lo que se trata es de tener la intención y el hábito. El hábito. ¿Por qué el hábito? Porque yo aprendí que el tema en ahorro e inversión no importa la cantidad, importa es el hábito. Cuando yo tengo un hijo de 8 años y desde que tenía como 4 años empecé con él. Invierta. ¿Y qué es invertir? Yo le decía y él poco entendía. Ya hoy día él sabe que su mesada, él agarra una parte, mamá, esto es para la inversión. Él quizás ahorita no está entendiendo, diría yo, pero no, no es bobo, él sabe. En estos días me dio mucha risa porque vamos saliendo de un supermercado y es más noble y había un señor pidiendo comida, o sea, un señor ahí, un indigente, un señor de la calle, pues. Ay, mamá, si yo hubiese traído mi plata, ¿ves? Y le digo yo, ajá, pero ¿para qué quieres tú tu plata? A mí, que Dios me perdone, no, nunca, no tuve el hábito, no sé. Yo le digo a mi mamá que ella me quitó esa vena noble. Yo no le doy plata a nadie en la calle, a nadie. Yo soy muy buena con la gente que yo conozca, pero yo dar plata en la calle no, porque de pequeña tuve malas experiencias. Donde yo vivía había gente que pedía dinero
y se lo malgastaban de una forma que yo decía, madre mía, entonces eso quedó como que aquí, aunque después he escuchado, eso no es problema tuyo que haga la gente con el dinero, tú simplemente pero bueno, es algo que lo tendré que trabajar, pero él en mí nunca lo ha visto, yo nunca le doy dinero a nadie. Y él me dice, es que yo sé que usted me va a decir que no. Y le digo yo, ¿pero qué quiere? Que ese señor que está afuera, mamá, yo estuviera traído mi dinero, yo le compro un pancito y le doy. Le digo, venga, vaya, busque qué es lo que le va a comprar. Entonces él va y busca un pan. Mamá, ¿le puedo llevar una limonada? Venga, llévele una limonada, pues. Entonces va y compra el pan y la limonada. Yo de solamente verle la cara a mi hijo, yo ya me daba por pagada. Es la felicidad que tenía dándole la comida al Señor. Y el Señor, ay, gracias, hijo, que Dios te bendiga y tal. Y llega y dice, mamá, dice, mamá, con las inversiones que estemos haciendo cuando yo sea millonario, bueno, este señor ya no va a estar vivo, pero yo voy a ayudar a los viejitos de la calle. Ay, no, me da una risa de escucharlo. Cosas de él, porque yo eso no lo he visto en mí, pero bueno, noble. Pero a lo que voy es el hábito, es el hábito. Yo sé que cuando él ya tenga más conciencia de la vida y todo, siempre va a tener sus inversiones, porque es algo que yo ya le estoy sembrando. Y nosotros, como no tuvimos unos papás que no nos lo enseñaron no por mal, sino sencillamente porque tampoco lo sabían, tenemos que aprenderlo. Y nosotros aprendemos es con hábito. Hay otro método, ay, ¿dónde me fue? Hay otro método que es el método alternativo. Los gastos totales 70%, ahorro e inversión 20%, 10% propósito, donación, educación, metas personales. Métodos, muchos porcentajes van a haber muchos. Está el método cero sobrante. Cada centavo tiene una función asignada, incluso el ocio, muy importante. Cada peso que no tiene propósito va a encontrar una excusa para irse. La gente que no tiene un propósito con sus ingresos, el dinero se le va. La mayoría, yo atrevo a decir que el 100% de las personas que no llegan a fin de mes es porque no tienen un propósito para su dinero. ¿Cómo que no, Betty? Claro que sí, yo cobro para comer, para pagar alquiler, para... Es lo que tú crees, pero el dinero se va en otras cosas, menos en el propósito que tú les has asignado. Entonces, nada como que tenga su nombre, hay que ponerle nombre. Herramientas, van a ver, creo que más adelante hablo de las herramientas, claro que sí. Lo que consigas práctico y funcional para ti. ¿Qué pasa? Hay aplicaciones, está la libreta. Yo utilicé por mucho tiempo los sobres. Venden unas como, como unos álbumes de unos álbumes, ¿no? De lo que le hablo, donde se meten las fotos. En mi caso, yo encontré esos álbumes, pero de billetes. Entonces, como nos pagaban en efectivo, yo agarraba. Esto es para esto. Y le tenía nombre. Betty, Alexander, alquiler, ta. Eso hasta que agarramos el hábito. Porque es de hábitos. Pero le dábamos un propósito al dinero. Y ya nosotros sabíamos, no nos teníamos que ponernos a inventar, no nos podíamos, incluso en esa época, que fue una época dura que nosotros vimos aquí, incluso en esa época nos dio chance hasta de viajar. Porque, ¿qué pasa? Como yo no soy gastarina, yo soy más conservadora, yo le dije a mi esposo, yo voy a ahorrar para irme de viaje y yo no sé si tú te pensarás quedar. O sea, de mi dinero, yo me lo quiero gastar, pero no aquí. Yo me lo voy a gastar en Barcelona, porque tenía una amiga que está en Barcelona. Y yo no sé si tú te vas a quedar. Entonces empezó a guardar conmigo para irnos a Barcelona. Y nos fuimos para Barcelona. Entonces, es eso, es buscarle propósito y meta al tema del presupuesto. Coloco aquí, no se necesita una app cara, se necesita voluntad diaria para mirar tu dinero de frente.
O sea, tenemos que ver este tema del dinero como algo amigable, como algo, el dinero se tiene que convertir en nuestro amigo, en nuestro aliado. Y cuando se convierte alguien en nuestro amigo, cuando hablamos con él todos los días. O sea, tú no ves una persona y es tu amiga sin hablarle, le tienes que hablar. Y mientras más comunicación tenga con esa persona, pues más la conoce, más cariño le agarra y más, o sea, mientras mejor se la lleve con esa persona, más va a estar contigo, más va a estar a tu lado, más va a estar para ti. Igual es el dinero. El dinero es una energía. Si nosotros no queremos hablar del dinero, si no lo queremos ver, si lo único que queremos es que llegue a la cuenta, eso no funciona. Eso no funciona. Y yo te digo una cosa, Marlene, y a ver, quizás tu esposo te responda como me respondía a mí mi esposo, ¿no? Me decía, ay Betty, si todo fuera así tan bonito como tú lo pintas, ay, no, 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 no. Ojalá y todo fuera así tan bonito como tú lo pintas. Pero no, 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 no. Porque es que el casero no espera que Betty... Pero fíjate que a través del tiempo, ahorita me agradece que yo haya sido tan insistente. Y o sea, lo más crucial es que él me pagaba los entrenamientos. O sea, yo nunca dejé de capacitarme. Y él me los pagaba. Y después que me los pagaba, antes me mandaba a buscar trabajo, yo le decía, pero ¿quién te entiende? O sea, vamos a pagar yo recuerdo que antes, la última vez que me mandó a buscar ese trabajo, habíamos pagado un entrenamiento 5.000 euros. Y yo le digo, pero a ver, o sea, nosotros pagamos 5.000 euros y tú me vas a mandar a buscar un trabajo de 1.000 euros. Es que eso no cabe en ninguna cabeza. O por lo menos en la mía no. Pero bueno, son cosas situaciones que hay que pasar porque tenemos que contar una historia, Marlene. Entonces, eso va en parte de la historia. Entonces, bueno, un presupuesto consciente, ya nosotros lo estuvimos empezando a trabajar, a anotar los ingresos netos, o sea, lo que realmente Florero llega. tan bonito, perdón, qué planta tan bonita, qué florero tan bonito. Anotar los ingresos, hacer la lista, que eso lo estuvimos hablando la semana pasada, de gastos fijos, de gastos variables, y definir un porcentaje para el ahorro, otro para el disfrute. Importante, en el presupuesto tiene que haber dinero para el disfrute, porque tú tienes que sentir que el dinero te da disfrute. Y si no hay en el presupuesto una partida para disfrute, le vas a agarrar rabia al dinero. Y no nos podemos permitir esto. Revisa, ¿estás gastando más de lo que ganas? Puedes reasignar. ¿Qué pasa? Si nosotros agarramos ingresos, lo que le estaba hablando, ingresos totales, y empezamos a ver los gastos, y pasa lo que me pasó a mí con mi esposo, que los ingresos eran de 1.900 y los gastos al mínimo eran de 2.200, hay que encender las alarmas. Hay que encender las alarmas. O sea, para yo llegar a esos 2.200, me di cuenta que no había peluquería, ni para él ni para mí, que no había, él tiene que hacerse las uñas con un podólogo porque es delicado de las uñas. Yo pues me hacía mis uñas, no tenía problema con uñas. Habían gastos que uno normalmente hace y yo los estaba reduciendo al mínimo. Y sin embargo, llegábamos, o sea, lo mínimo eran 2.200 y estaba entrando 1.900, pues ahí hay que encender las alarmas y hay que empezar a poner a funcionar esta. Formas aparecen, créeme, formas aparecen, porque no lo permita Dios. A nosotras madres nos llegan y nos dicen, mire, usted necesita poner tanto sobre la mesa, porque si no su hijo se va para el otro lado y usted pone eso sobre la mesa, así sea de debajo de las piedras. Porque usted hace que la energía se mueva para usted conseguir eso. Entonces, esa es la misma energía que le tenemos que inyectar a esto para que esto funcione. Yo tengo que hacer
que mis ingresos cubran por lo menos mis gastos básicos y me dejen, así sea, un mínimo para disfrute. Eso tiene que ser así. Si no, hay que buscar alternativas. Alternativas hay muchas, pero a veces nos cerramos. Si, por ejemplo, en mi caso, una de las opciones fue dar clases, otra de las opciones fue hacer uñas. Era lo que yo sabía y era lo que yo podía dar. Otra opción fue, empecé a llevar unas cuentas en redes sociales, que no me gustaba, del marketing es lo que menos me gusta, pero bueno, lo sabía hacer y empecé a buscar opciones, porque después dije, ajá, ok, ya estamos cubriendo los gastos mínimos y mi disfrute, o sea, yo también quiero sentirme plena y entendiendo el tema de la energía, yo necesito ver el dinero como mi aliado. Entonces empiezo a buscar, a buscar, a buscar, a buscar opciones. Opciones que me permitieran dormir tranquila, sin la presión de mi esposo y seguir avanzando en mi emprendimiento. Y ya después me lo traje de este lado de la cancha. Entonces, eso hay que mirarlo. Hay que mirarlo, Marlene, cómo están los ingresos versus los gastos y si se puede hacer un presupuesto. De ahí parte todo. Porque si no, fue ayer, va a ser mañana y eso no te va a dejar avanzar. Entonces, ese problema o esa situación hay que solventarla. Ahora, si tienen ingresos suficientes para cubrir los gastos básicos, que eso no tenga inestabilidad financiera, o sea, que no haya inestabilidad financiera en el hogar y tu esposo simplemente pues lo que quiere es verte producir, lo puedes llevar, pero es que si no se está llegando, hay que buscar opciones. Opciones hay muchas y tú tienes habilidades para conseguir opciones, hay que pedirle a esta. Mira. Lo que hoy llamamos no me alcanza muchas veces solo es no sé a dónde se me va o qué estoy haciendo con el dinero. Entonces no es que no le alcanza, sino sencillamente es que no nos planificamos. El reto de la semana es hacer el primer presupuesto. ¿Qué pasa? El primer presupuesto, nosotros hacemos el presupuesto. Después lo vamos a revisar si lo hemos cumplido. Y eso va a variar. Yo tengo, les he dicho, nadie me los ha pedido, pero se los digo nuevamente y el que quiera me las pide. Yo tengo plantillas del antiguo Excel, ahorita se llama Google Sheet, en donde yo hacía mis presupuestos y los tengo todos formulados, en donde yo agarraba y me empecé a dar cuenta, mi primer presupuesto versus la realidad varió en un 50%, o sea, lo que yo me imaginé no tenía nada que ver con la realidad. Después eso se fue ajustando, se fue ajustando, se fue ajustando, a llegar a punto a que yo era precisa con mi presupuesto. Lo que decía para dónde se iba el dinero se iba. Y eso me empezó a dar mucha claridad mental. Entonces, hacer el primer presupuesto con el método que más te resuene, que es importante que tiene que llevar el presupuesto. Por supuestísimo, los gastos fijos, imperdibles, porque si no, no tiene sentido. Comida, alquiler, los gastos variables, porque hay gastos variables, servicios públicos son variables, bueno, hay gastos que son variables. Disfrute. Es que yo creo que antes ni de ahorro ni de pagar deudas hay que tener un mínimo, lo que sea. Así sea una hamburguesa, al que le gusten las hamburguesas, una hamburguesa al mes en la calle, no sé lo que sea, o lo que sea disfrute para ti, ¿no? Una copa de vino, algo. Y que tú sientas que este es el disfrute mío del mes. Eso después se va a magnificar, pero hay que tener ese mínimo de disfrute. Otra de las cosas, en el presupuesto no puede haber ahorro y inversión si hay deudas. No nos podemos permitir pretender que nosotros vamos a ahorrar o a invertir si estamos endeudados con la tarjeta de crédito. Esas energías chocan. Hay que primero pagar la tarjeta de crédito, hay que primero pagar las deudas. A menos que sea un crédito hipotecario, que eso es a largo plazo, que los intereses son muy bajos, que, bueno, eso ya es otra historia. Pero si yo tengo una tarjeta de crédito que me está consumiendo el no sé cuánto por ciento anual, que significa o representa el tanto por ciento mensual, que hay gente que paga
No, es que yo pago mensual $300 de la tarjeta de crédito. Ay, ¿cuándo lo vas a terminar de pagar? Ah, no, es que eso es lo que me descuenta. O sea, están pagando $300 mensuales en deuda, en interés. Entonces, no podemos pretender ni ahorrar ni invertir si tenemos deuda. Entonces, en el presupuesto, pagar deudas. Comprometerse con una meta de ahorro, pero ya les digo, si no hay deudas, si hay deudas, primero nos comprometemos a pagar la deuda. Betty, lo que pasa es que yo debo 20.000 euros y ahorita no me está alcanzando, no importa, paga 10. $10, pero es que eso no es representativo, no importa. Recuerden, el hábito te lleva a la excelencia. El hábito es el que te va a llevar a, hoy empiezas pagando 10, no, no es representativo, pero resulta con que cuando te entre más dinero ya tú tienes el hábito. Y ya no vas a pagar 10, sino vas a pagar 100. Y ya después no vas a pagar 100, sino vas a pagar 500. Y cuando ves es que tienes pagadas las deudas. Es la forma en que he podido ayudar a las personas a salir de deudas, creándole el hábito. Y he escuchado, no se imaginan cuántas veces he escuchado la frase, eso, no, Betty, pero eso lo terminaré de pagar en la otra vida. No importa. Tú empiezas a pagar eso porque de eso es lo que dispones en este presupuesto. Tienes una deuda de $20.000, pero aparte de la cuota que te descuenten, abónele $10. Y se ríen. Al principio se ríen. Y a la vuelta de 1 o 2 años, deudas saldadas. Que he ayudado a saldar deudas importantes. Aquí es importante que participemos en el grupo. O sea, de verdad, a veces me gusta, pero es importante porque recuerde que nosotros vamos fijando lo que vamos diciendo. ¿Se acuerdan de la chatarra mental que hablamos el primer día? Empezamos a escuchar las voces externas y por lo menos en el caso de Marlene, con la del marido es mucho más que suficiente porque no lo va a dejar por esta situación. Ahora imagínate si aparte a la voz del esposo que en este momento no está entendiendo lo que está pasando, empieza a ver información que no le suma, empieza a escuchar a la hermana, al vecino, a una parranda de personas que no han tenido ningún éxito en la vida y que o sea, lo que ellos ven es muy diferente a lo que uno ve. Y cuando nosotros estamos en este proceso, por lo menos en mi caso, tuve esa coyuntura por unos meses con mi esposo, pero sí es verdad que yo, al igual que Justina, soy una bendecida del cielo porque mi mamá me apoya a ojos cerrados. O sea, ella, sí, mami, usted puede, usted lo va a lograr. Claro que sí, mami, usted dele, eche para adelante. Mi esposo también ha sido me apoya siempre también en mis locuras, pero eso fue un momento de verdad que era bastante crítico. Y la familia, de verdad que poco atiendo a la opinión de la familia porque nadie me viene a traer el pan a la mesa. Entonces, el que pretenda opinar algo que no vaya acorde con lo que yo estoy pensando, simplemente le hago la cruz y ya. Ah, ok, vale. Y bloqueo esa energía. O sea, de verdad que no le doy entrada a eso. Aquí coloco, el control financiero no es un control externo, es un autorrespeto traducido en decisiones. O sea, es dar esa dirección. Tenemos que tener claridad en esa dirección que nosotros vamos a dar con el dinero. Yo quiero que entiendan algo. El tema del presupuesto no es para hacernos millonarios. El tema del presupuesto es para tener la paz y la tranquilidad, porque más adelante, en el transcurso de todo el año en la academia, más adelante vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de lo que podemos nosotros hacer cuando todo vaya encaminándose como se tenga que encaminar. Pero si nosotros ahorita estamos en un momento coyuntural, tenemos que manejar esta parte. O sea, no, esta parte no la podemos saltar porque esto es una bola de nieve. Eso ha sido todo por hoy, el tema del presupuesto. Yo espero que de verdad le presten atención al presupuesto. El presupuesto es algo súper importante. Nosotros tenemos que tener claridad para tener paz mental. No podemos llevar emprendimiento si no tenemos paz mental.
porque yo digo, hace, no sé, cuando yo estaba en ese momento, tuvimos momentos bastante complicados financieramente, a pesar de que habíamos tenido ya buenas rachas en Venezuela, pero claro, migramos y tal y todo lo demás. Y yo a las 3 de la mañana me despertaba, mi esposo no estaba al lado mío y yo me paraba, ¿y de dónde está? Y cuando iba para la sala, estaba llorando en la sala. Es que no llegamos, es que por su forma de ser, por su personalidad, por lo controlador que es, controlador en el sentido de que quiere ser buen proveedor, tal, todo lo demás, es que no llegamos, es que tal, es que... Entonces eso no daba paz, no le daba paz a él, no me daba paz a mí, no daba paz en el hogar y eso se va extendiendo, ni al hijo, ni la familia, todo un estrés, todo un... Después, cuando cuando todo empieza a cambiar, cuando empezamos a dar esa claridad, porque yo sí, yo lo tenía claro, pero lo había dejado pasar porque él nunca había querido ver números. Fíjate que estoy hablando de que nosotros ya teníamos, yo toda la vida he sido financiera y ya teníamos más de 6 años de casados y nunca habíamos visto los números. No había habido la necesidad de ver los números, siempre había dinero, digamos que lo suficiente como para taparnos los ojos y no ver los números y seguir llevando una vida ahí. Bueno, y en ese momento, pues fue un momento crucial en el que entendió que teníamos que ver los números y que teníamos que hacer ajustes y que teníamos que hacer ciertos sacrificios. Lo fue entendiendo porque a fin de cuentas pues tenemos una misma visión y es el emprendimiento, un estilo de vida el que nos merecemos, nos encanta viajar, eh, pero esta fue la base de nuestro cambio y del éxito que hoy día tenemos. Fue contarnos la verdad, ver qué teníamos, ver con qué contábamos y de ahí empezar desde cero. Me decía, Betty, y yo a mis 40 años, contando el café que me tomo, ¿qué es eso? Y yo, bueno, ¿cuál es el problema? Pues si a tus 40 años no has construido riqueza, pues te toca contar el café. Si no quieres llegar a los 80 en las mismas condiciones en las que estás ahorita, o te gusta el estilo de vida que llevas ahorita, no le gusta. Entonces, si no te gusta lo que tienes, hay que hacer ajustes. Si seguimos haciendo lo que venimos haciendo, eso ya para qué se lo repito, los resultados van a ser lo mismo. Hay que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Y por acá es una muy buena forma de empezar. Aparte de eso, cuando nosotros le damos dirección a esta, ya le digo, todo se empieza a mover, todo se empieza a mover. Y más que yo sé que tú eres una mujer de fe, Marlene, cuando tú das dirección y pides con fe, y accionas, es importante accionar. Mira, a mí me da risa porque cuando yo empecé con el tema de la agencia, Ivy tocaba puerta a puerta negocios mostrando los servicios que teníamos, tocaba puertas, hicimos publicidad, bueno, una cosa a otra, toqué muchísima gente, muchísima gente. Y resulta con que nuestro primer cliente, y fue un cliente muy bueno, vino de un referido, o sea, habían como 3 referencias por el medio, total que a ninguna de las 3 personas yo conocía, y a mí me da risa porque el cliente llega y nos hace un depósito importante y nos dice, no, es que nosotros decidimos que ustedes fueran la agencia que nos representáramos porque confiamos en ustedes, porque fulano nos aseguró que ustedes eran los mejores. Y fulano ni lo conozco, ni me conoce, ni, o sea, y entonces yo le decía a mi esposo, pues, qué fuerte. ¿Eso qué es? Yo eso le llamo cosas de Dios. Ajá. No, yo no le encuentro otra explicación, porque me daba risa porque la señora me decía, ¿por qué es que ustedes son tan serios, tan responsables? Es que fulano me dijo que ustedes eran, bueno, la hostia, pues como dicen aquí. Y yo, qué bueno. Y yo a ese fulano no lo conocía. A ese fulano recomendó otro que tampoco me conocía, que recomendó otro que lo
un chico que conozco por internet. Como que decir que Marlene va y le diga a Pepito Pérez que yo soy lo mejor de lo mejor. Y Pepito Pérez le dice a Juan que yo soy lo mejor de lo mejor. Y Juan le dice a Petra y Petra viene y me contacta a mí. Entonces, ese primer cliente no fue ni el que yo toqué puerta a puerta, ni todas las reuniones que tuve por publicidad paga, ni, o sea, fue el referido, el referido, el referido, el referido. ¿A qué voy con esto? Que vamos a esperar que nos llegue el referido, el referido, el referido, el referido. Que se encargue la vida de donde tenga que llegar, pero que llegue. Yo acciono y la vida que se encargue. Yo digo la vida, Dios, el universo, el cosmos, el que sea, que se encargue. Yo simplemente acciono y que Dios haga la obra. Es lo que digo yo creo mucho en Dios. Entonces, pues bueno, hasta aquí era la clase de hoy. Cuéntenme, ¿cuándo vamos a hacer el presupuesto? Si necesitan ayuda o eso, ustedes me escriben en School y yo estoy disponible para ayudarles, ¿no? Bueno, Betty, yo quería inclusive darle un testimonio de todo lo que usted ha hablado, porque Ajá, yo no he estudiado nada sobre contabilidad ni nada de eso, pero ajá. he estado haciendo todo lo que usted ha indicado hoy. Uh-huh. Mire, le puedo enseñar mi libreta, que la uso hasta con colores. Las cuentas que son del banco del negocio las subrayo con un color, las mías personales con otro. Y así he ido funcionando toda mi vida y así he ido cubriendo todos mis gastos. Así que le felicito porque me ha hecho una mujer súper feliz porque he estado haciendo las cosas bien. Muy Entonces bien. ahora lo único que tengo es que aprender lo que me falta de todas las cosas para seguir así. Y que mi economía, pues irme a pasear a las Islas Canarias, que estoy loca por ir acá, porque yo viví en las Islas Canarias, y entonces disfrutar, pero también sacar todo ese conocimiento y todo lo que tengo caminado también. Yo Claro. tengo un método último de eso que ha salido. Ah, inclusive, no se me quería olvidar, que a las fechas donde me entra el dinero, usted sabe lo que yo le pongo en el catálogo de todo el mes, un corazón. O sea que yo recibo muy bien el dinero, le pongo Muy un bien. corazón, como queriendo decir, amor, agradecida que me han entrado. Y yo creo que me ha funcionado muy bien. Muy bien. Así que, Lo voy a tener en cuenta. y póngale en Copie, Marlene, Marlene, vete copie. poniendo el corazoncito, Marlene, ahí en la esquinita. Y bueno, la verdad que le estoy súper agradecida porque me hace sentir muy bien. Ah, que yo le decía que yo últimamente tengo en los ahorros, normalmente, hay veces que, como usted está diciendo, que hay gastos que se le van a uno, que no se da cuenta del diario vivir, ¿no? Entonces aquí en Estados Unidos hay muchos supermercados que al final unos son carísimos y otros son con mejor precio, pero en esos carísimos al final el producto es igual. Pero aquí la gente va al nombre del supermercado. Entonces yo, igual que hice en España, en Canarias, en todos lados, yo llego y me veo todos los supermercados. Y digo, a ver, si el huevo vale aquí tanto y aquí el otro tanto y el tanto. Entonces yo hoy por hoy tengo el método de ahorrar para poder seguir gastando. Porque lo que me ahorro aquí, si un televisor me va a costar $100 menos, pues me lo compro aquí, aunque tenga que dar una vueltecita. Y esos $100, entonces me compro una batidora para otra cosa que yo quería tener. Y eso me está funcionando, porque ya la economía no da para ahorrar, para guardar, como decían los abuelos, para tener la guaquita. A nosotros nos da para no tener preocupación con el dinero, pero a la misma vez no, te encuentras otra cosa que tienes que seguir gastando. Muy, muy agradecida. Así que lo que nos queda por aprender de usted es mucho. Mucho.